Buenos días o buenas tardes. No sé a qué horas me están escuchando. Mi nombre es Hernando Orjuela. Hago esta grabación especialmente para unos amigos que están enfermos, unos amigos que me han pedido que les cuente mi testimonio, mi experiencia, cómo me acerqué a Dios, cómo estuve tan lejos mucho tiempo y y por una enfermedad logré volver a los caminos de Él. Mi nombre es Hernando Orjuela. No soy teólogo, no tengo ningún estudio en la parte a fondo bíblica, pero eh, he reunido muchos conocimientos que me han dado la posibilidad de comentarlos en esta sesión. Nací en una familia católica, eh, pero pues me enseñaron lo básico, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo. Nunca, nunca aprendí a rezar el rosario, fue mucho tiempo después. Eh, yo fui educado los primeros años pues en una escuela pública porque pues yo vengo de una familia de bajos recursos económicos. Eh, en la secundaria sí la estudié en un colegio, parte de la secundaria en un colegio religioso de los terciarios capuchinos, pero pues me dieron algunos principios, pero vi cosas que fue más la crítica que le hice a ellos que de verdad lo que aprendí, aunque sí tuve muchas bases en la parte moral. Luego, pues ingresé a estudiar en la universidad. Ya me alejé mucho más de Dios, por ahí digamos que hasta mis 12 13 a veces a 14 años, de pronto asistía a una Eucaristía, pero luego ya en la universidad y posterior a lo que vino, siempre era un católico, pero un católico social. O sea, yo iba a los bautismos, iba a las primeras comuniones, iba a los matrimonios, pero más por la fiesta y por lo que daban y por motivo social que en realidad por lo que era, por el fondo de lo que eran esos sacramentos. Luego, pues en la universidad ya eh, empecé a hacer un círculo de amigos y ya no solamente era estudiar, sino ya nos íbamos era hacia las fiestas, hacia las parrandas, los viernes culturales. Entonces me acerqué mucho a la parte al licor, ¿sí? Tomé, aunque no tomaba entre semanas, los fines de semana, el viernes que llamamos en Colombia viernes cultural, el sábado y parte a veces del domingo, me dedicaba a reuniones sociales donde se ingería mucho licor. El, pues como les comentaba antes, era responsable en el estudio, era responsable con mi trabajo cuando empecé a laborar, pero no apartaba toda esa relación social que yo tenía tan grande y todos esos excesos a veces en la parte del licor. Resulta que cuando yo eh, vine en el año 2012 a encontrar en una cirugía, o sea, se me afectó en un 6 de enero, recuerdo, se me afectó el problema, un dolor en estomacal. Yo pues suponía que era por todo lo que había tomado y comido en esas fiestas de fin de año, sí, en esas celebraciones. Entonces, pero fui al médico donde un amigo y me examinó y me dijo que tenía un problema en la vesícula que estaba, pero en las últimas con mi vesícula. Entonces me fui de urgencias a un hospital. En el hospital me hicieron unos exámenes y los exámenes eh, para hacerme una cirugía de urgencia. Pues me programaron al otro día para una cirugía a las 7 de la mañana, a las 6 estaba yo en la sala de urgencia, el médico salió y me pegó un regaño impresionante, me dijo que qué le pasaba, que si estaba jugando con la profesión de él, que por qué no decía lo que tenía. Yo le dije, pero ¿qué? ¿Yo qué es lo que tengo? Pues, ¿qué tiene? Y dije, pues yo tengo el problema de la vesícula. Me dijo, no.
usted debe tener, debe estar a punto de somnolencia, usted debe estar con ganas de ir al baño, usted debe estar con, usted debe tener una sed impresionante. Le dije, pero no, yo no tengo nada de eso. Digo, imposible, usted debe tener todos los síntomas que tiene un diabético. Y le dije, ¿yo? ¿Por qué? Dijo, porque usted tiene el azúcar en 600. Yo no entendía que era 600, pero después me enteré, bueno, debía estar, usted debe estar en coma diabético, me dijo. Entonces me aplazaron la cirugía. Como me aplazaron la cirugía, entonces me dijeron que tenía que bajar el nivel de azúcar, ¿sí? Y que se bajaba o con dieta o que se bajaba con insulina. Yo dije, no, pero con dieta y con esa vesícula como está no aguanta. A qué horas le hacemos una dieta para que baje? Entonces me colocaron insulina y en 2 días me bajaron el azúcar, pero quedé matriculado con insulina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó cuando quedé yo matriculado con insulina? Que quedé con 4 dosis diarias de insulina de 2 tipos, pues que no sé qué pasó psicológicamente o todo lo que había escuchado que era malo de la insulina, se me afectó la visión, se me afectaron los riñones y en especial pues la visión. La visión, empecé a perder la visión, pero en cosa de un año, ¿sí? Prácticamente ya no me servían ningunos lentes, el, no usaba nunca lentes, pero ya me formularon lentes, no, los lentes no me sirvieron. ¿Qué pasó? Que llegué a perder prácticamente el 80% de la visión. Yo ya a 2 metros no distinguía una silueta. Entonces, ¿qué pasó? Que me, empecé a tener pues personas, médicos que me daban, eh, que me formulaban que tenía que estarme quieto, que no podía trabajar. Empecé a vivir solamente de lo que me daba el seguro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que fui y me mandaron, llegué y me mandaron a que a pensión, a pensionarme, pero por invalidez. ¿Por qué me fui a pensionar por la invalidez? No, el médico decía que yo en 2 años, el retinólogo que era el que me estaba viendo, que en 2 años yo quedaba a oscuras. Y el nefrólogo me decía que lo más seguro era que yo iba para con problema grave de riñones y que iba para diálisis. Entonces, ¿qué pasó? Me mandaron a exámenes para pensionarme por invalidez. Entonces, me mandaron a un examen con una psicóloga y me mandaron a un examen con un laborista. La psicóloga, recuerdo yo, me tocó con como yo digo, una muchachita por ahí de 30 años, una señorita de unos 30 años, ¿sí? Prácticamente que de la edad de mi hija en ese tiempo, ¿sí? Ella, cuando yo fui, me hizo una pregunta. Me dijo, pero que por favor le dijera que escogiera una que me, de las dos elecciones que me iba a colocar, que no dijera que ninguna, que necesitaba orientar pues la consulta. Le dije, bueno, ¿y cuáles son las preguntas? Y me dijo, ¿qué prefiere quedar, ciego o sin riñones? Ciego sin riñones. Pues claro, yo recuerdo que mi papá murió conectado a una máquina de diálisis, ¿sí? Y entonces yo sabía que era quedarse en una ciudad esclavo, que era quedarse sin poder salir para ningún lado, que era ir 2 veces semanales a una diálisis, que era salir de esa diálisis totalmente acabado, debilitado, ¿sí? Entonces yo dije, no, me quedo ciego. Yo escojo, me quedo ciego, que yo de alguna forma me aprenderé a defenderme. Y en una empresa había tenido un compañero que era ciego y era su gerente técnico y se defendía perfectamente. Entonces yo siempre lo recordaba a él. Entonces yo dije, no, yo me quedo ciego. De alguna forma aprendo a defenderme. Entonces, pues ella me dijo, Muno, muy buena elección. ¿Y por qué? Pero yo le cuento una cosa. Por favor, no le crea a estos exámenes ni a estos médicos.
¿Cómo así que no le crea los exámenes y los médicos? Dijo, no, yo tengo un médico especial. Ese médico yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y yo dije, pues un colega de ella, un compañero, una compañera, que ella le está haciendo publicidad. Pues ahorita me va a dar la tarjeta. Bueno, vamos a ver, porque uno cuando está con eso le toma y hace lo que le dice. Entonces dije, bueno, pero le voy a contar, pero si lo desilusiono, ¿sí? Le busco una cita con un especialista, con otro especialista mañana, ¿sí? Pero dijo, ¿quieres saber quién es? Le dije, sí, entonces yo esperaba que me diera pues la tarjeta y no me da ninguna tarjeta. Me dijo, mire, ¿sabe quién es ese médico? Ese médico se llama Dios. Yo lejos de Dios, yo, Dios no lo negaba, pero no estaba cerca de él. Y entonces, y yo dije, no, pues claro, hijo de diabético, murió de diabetes. Dos tías y un tío murieron de diabetes de parte de mi papá. Y yo nunca me cuidé. Entonces lo que me pasaba a mí, ¿cómo iba yo a, a echarle la culpa a Dios? Fue culpa mía, me descuidé y tenía esa condición ya de herencia. Entonces, ¿qué pasó? Que llegué y pues y bueno, le dije, bueno, ¿y por qué? Dijo, no, yo es mi médico, para mí, a la persona que yo le creo, dijo la psicóloga, es Dios. Y le dije, bueno, y qué tengo que hacer? Dijo, búsquelo. Le dije, ¿cómo lo busco? Y me dijo, pues eso es problema suyo. Mire, me dijo un libro, me dio un libro para que leyera como a ver si podía leerlo, porque resulta que yo ya no usaba gafas, yo usaba una diadema y una diadema con lupas, y esa diadema con lupas para poder ver, entonces pues en el computador veía algo, ¿sí? Y en la lectura cerca veía algo, me defendía así. Entonces me dio un libro, me recomendó un libro para que pues que me diera más fortaleza, que me fuera a acostumbrar mentalmente a que yo iba a ser prácticamente un inválido. Entonces, ¿qué pasó? Pues y que buscara a Dios. Le conté a mi esposa. Mi esposa, sí, muy católica toda la vida, cerca a Dios toda la vida, y nosotros teníamos problema por eso. Un fin de semana, vamos que nos invitaron a un paseo, a una finca, a una ciudad, y resulta que ella no podía ir porque tenía un evento, que tenía un congreso, que estaba con el Minuto de Dios y que ella no podía acompañarme, entonces teníamos disgustos por eso. Entonces yo pensaba que yo andaba solo, que no me acompañaba, que no tenía familia, porque no contaba con ella. Resulta que ella no era la que yo no contaba con ella, sino ella no contaba conmigo. Entonces, ella siempre cerca a Dios, pero yo bien lejos, sin negarlo, pero bien lejos. Entonces, ¿qué pasó? Que pues empecé yo, le conté y me dijo, pues pídale fe, pídale Dios fe. Hay que orar mucho y pedirle fe. Y yo le decía, pero fe, a mí no me, a mí no me, lo de la fe no me entraba. ¿Cómo así que creer en uno en lo que no veía? Yo en mi educación que había tenido ya como ingeniero, para mí las cosas se debían demostrar. Entonces yo no creía en lo que no veía. No negaba a Dios, pero no creía en lo que no veía. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé, pues le conté a ella y como le conté a ella, le conté a varios amigos que yo sabía que estaban cerca de Dios, pero que eran de varias, en ese tiempo llamaba yo religiones y resulta pues que me estaba equivocado en la palabra religiones, realmente eran sectas. Entonces empecé a hablar con amigos, empecé a hablar, tenía dos cuñados que eran testigos de Jehová, pues con ellos fue los primeros que dijeron aquí hay un nuevo integrante de su iglesia. eh, Hablé con evangélicos de varias denominaciones, hablé con adventistas, hablé con, bueno, todas las más conocidas en ese momento, porque uno pues después aprendí que el mundo yo creo que tiene más de 70.000 sectas, ¿sí? Entonces hablé con ellos y ellos me empezaron a decir, bueno, ya acercarme a la iglesia de ellos, ¿sí? Entonces empezó cada uno.
Entonces, bueno, ¿cuál es el principio de su iglesia? Empecé a preguntar, ¿cuál es el principio de su iglesia? Y decía, no, es que el principio de nuestra iglesia es que resulta que la iglesia católica adora ídolos, la iglesia católica repite oraciones, la iglesia católica tiene una mujer que es la Virgen María, y empezaron fue a hablarme más de la iglesia católica. Yo le dije, no, yo necesito los principios de su iglesia, no me hable más de la iglesia católica, necesito los principios de su iglesia. Y no me daban los principios de la iglesia a ellos, simplemente me hablaban mal de los católicos. Ese era el principio de la iglesia de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que pues empecé a buscar en internet, que me ayudó mucho. Empecé a buscar en internet testimonios. Empecé a buscar testimonios y empecé a estudiar en internet lo de cada iglesia de esas que yo pues me estaba acercando para escoger con cuál me iba. Entonces yo empecé a leer en qué año la fundaron. Entonces encontré que pues todas eran iglesias pues relativamente recientes, 1500 algo, y de ahí en adelante. Entonces no eran iglesias que fueran iglesias de muchos años. Encontré que la iglesia que tenía mayor tiempo de fundada era la iglesia católica que la fundó Jesucristo. Entonces yo, pues, y como ellos me empezaron a hablar más de la Iglesia Católica, que entre otras cosas la tenía yo de último para ver, para estudiarla nuevamente porque la criticaba mucho, pues en todo lo que había leído toda la historia negra de la Iglesia Católica, que en el colegio que era de religiosos nos prohibían leer ciertos libros, y los libros que más nos prohibieron fue leer libros que eran anticatólicos, nos prohibieron leer libros que hablaban mal de la Iglesia Católica. Y me recuerdo que los libros de Vargas Vila, ¿sí? De Vargas Vila. Entonces, uno cuando le prohíben algo, pues es lo que más lee. Entonces empezamos a leer que por qué nos decían que no leyéramos lo de la Iglesia Católica. Entonces empezamos a leer todo lo de los Borgia, empezamos a leer la época de la quema de las brujas, empezamos a leer lo de las guerras médicas, empezamos a leer las cruzadas, bueno, muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que pues tenía un concepto malo de la Iglesia Católica, pero era de la que más me hablaban. Entonces, pues yo empecé a leer de todas, a buscar en lo poquito que podía ver en internet, a leer de todas las iglesias, los principios, todo, y a ver cuál escogía. Pero siempre las personas que yo buscaba era que me hablaban mal de la Iglesia Católica. Encontré a alguien que era Fernando, bueno, ahorita no recuerdo, Fernando, bueno, un pastor, ya lo recuerdo, un pastor eh, puertorriqueño, ¿sí? Que había sido pastor y se había retirado de la iglesia y se había vuelto católico. Entonces, entonces empecé a leer, lo primero que leía era lo de él. Entonces empecé a leer testimonios. Al fin, mi esposa me convenció de ir a una fundación, ¿sí? ¿Sí? Que allá leía, pues lo primero que hacían era pues los lunes casi mediodía de rosario, y aprendí a rezar el rosario. Fui al rosario, pero fui más como, entonces pues allá en el rosario me sentí bien, la verdad me sentí bien, pero veía cosas que durante el rosario, gente que gritaba, gente que era muy fuerte la oración, según ellos, y pues yo al principio pensaba que era gente que era contratada para que hiciera teatro ahí, pero después me di cuenta que no, que, que ya cuando un día fueron 10 personas, o cuando fui con más sacerdotes y vi unas cosas pues ya duras de escuchar. Entonces me fui acercando a Dios. Pues a mí me coincidía que tres palabras en todas las partes que había leído, y a las personas y a los amigos que había escuchado y que me querían atraer hacia su iglesia. Había escuchado que me coincidía la palabra Dios, que yo no lo negaba. Me coincidía la palabra fe, que la palabra fe no me entraba a mí. Yo decía fe, a mí no me entra la fe. Ver en lo que no creo, no me entraba. Y la otra palabra que me coincidía era la palabra Biblia. Entonces me fui por esa, por la Biblia, pero no empecé a leer la Biblia.
me fui por la historia de la Biblia, o sea, en qué año la escribieron, cuántos libros escribieron, cuántos eran los autores, en qué idiomas, que al principio en qué la escribieron, que yo pues había pensado que eso era en papel, en papiro, pero no, que fue en pieles de chivos, de corderos. Bueno, entonces empecé a leer toda la historia de la Biblia. Entonces me apasioné más fue por la historia de la Biblia. Ya después que empecé a ir a la Fundación Belén, se llama la fundación, ¿sí? Y escuchando más a Fernando Casanova, ya ahora sí lo recordé. Entonces yo empecé a leer testimonios y cosas, ya empecé a ver la vida de los santos, que pues sabía algunos santos, pero no leía la vida de los santos, a ver qué habían hecho, a ver por qué eran santos. Entonces, eh, ya inicié a leer la Biblia. Ahí sí ya inicié a leer la Biblia. Entonces ya leí la Biblia, pues inicialmente leí el, el Evangelio más corto, que es el de San Marcos, ¿sí? El de San Marcos, entonces leí el de San Marcos, después leí el siguiente que leí fue San Lucas, leí el de San Lucas también, entonces leí los Hechos de los Apóstoles, leí luego fue San Mateo, ¿sí? San Mateo y el último recuerdo que leí fue San Juan, que era como el que no lo entendía mucho, era el más teológico. Pero empecé en la Fundación Belén con la ayuda del doctor Rafael Arango, que en paz descanse, empecé a estudiar la Biblia. Entonces iba a estudiar la Biblia sábado y a veces estudiaba domingos y con tareas, ya hacía las tareas juiciosamente. Entonces ya empecé a encontrar en la Biblia, lo primero, que me llamó la atención era que la habían escrito en diferentes siglos, la habían escrito en diferentes países, la habían escrito diferentes personas en diferentes idiomas y todos casi que llegaban al final a concluir lo mismo, se llegaban a la misma conclusión. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa aquí en diferentes ciudades, en diferentes siglos, sin tener internet, sin tener congresos, sin tener comunicaciones? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Entonces ya por ahí me entró ya la duda y con la Biblia empecé a estudiar más la Biblia y por la Biblia, ¿sí? Ya empecé a asistir a la Eucaristía, ya no recuerdo que no sé cuánto hacía que creo que desde que me había casado no me confesaba, me confesé, hice una confesión de vida, recuerdo que fue como 3, 4 horas con un sacerdote, hice una confesión de vida y empecé a acercarme a Dios. Empecé a aprender a rezar el rosario, aprendí, pues empecé a ir a frecuentar la iglesia en los domingos, ¿sí? Los días de guarda. Entonces, ¿qué pasó? Que él fui donde el médico me dijo que me quedaba a oscuras, que iba a quedar ciego. Yo ya veía con lupas, estaba en la casa quieto, no podía salir si no era acompañado, me caía, ¿sí? Entonces, llega uno ahí estando en eso y a pesar de que estaba buscando a Dios, yo antes de buscar a Dios, yo le hacía el reclamo. O sea, yo no había estado cerca de Dios, pero hacía el reclamo de por qué Dios no estaba conmigo, ¿sí? Entonces, nunca lo busqué, nunca lo tuve en muchos años presente en mi vida, pero sin embargo le reclamaba y le echaba la culpa y lo veía como un castigo. Entonces yo lo decía como un castigo, decía, bueno, pero ya decía que Dios era el culpable, entonces le decía yo, llegué a decirle que, mejor dicho, que ni siquiera me tuviera en cuenta ni para lo bueno ni para lo malo, que me dejara ver que yo me defendía. Entonces, llegué mucho como decimos, a pelear con Dios. ¿Qué pasó? Que eh, pues uno no reconoce que uno hay veces se enferma es porque uno mismo se descuidó. Y entonces cuando uno está enfermo, ahí sí le echa la culpa a Dios. Y eso me pasaba a mí antes. Bueno, entonces yo pues dejé ya de pelear un poquito con Dios, a pesar de que antes hasta tuve hasta malas ideas, ¿sí? Porque yo de la insulina usaba dos insulinas, una era de 2 unidades y una de 12 unidades. Y yo hasta llegué a pensar qué pasaba si me equivocaba
en vez de colocarme la de 2 unidades, a esa de 2 unidades, me colocaba esa de 2 unidades, me colocaba 12, a ver si salía de tanto sufrimiento, decía yo. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, fui a donde el médico, después de que empecé a asistir a la Eucaristía, después de que me acerqué a Dios, fui al médico en uno de los controles y me dijo, oiga, venga, usted tiene una mejoría en la visión. Yo pensé que ya no lo podía, que usted se quedaba a oscuras, pero le veo una pequeña mejoría en la visión. Digo, mire, en la próxima consulta de control, si usted tiene, ha mejorado, lo voy a operar. Lo voy a operar. Si usted ha mejorado, lo voy a operar. Entonces, ¿qué pasó? Que fui a la siguiente consulta y me dijo, Hernandito, lo voy a operar. Lo voy a operar. Llegó y eh, me hicieron todos los exámenes y me me colocaron lente intraocular. En los dos ojos tengo lente intraocular, pero volví a ver. Volví a ver. Duré prácticamente 6 años prohibido conducir, 6 años sin trabajar, ¿sí? No, yo no me quise pensionar por la, no me quise pensionar por el seguro, por invalidez, ya cuando pues me demoré y no haciendo trámites y no me pensioné y empecé a ver mejor. Entonces, ¿qué pasó? Que en el tiempo que estuve prácticamente ciego, que a 2 metros no veía, entonces tenía amigos y tenía una empresa, ¿sí? Y esa empresa me dio a mí trabajo como año y medio, me contrató solamente para que respondiera el teléfono y asesorara a los técnicos electricistas que ellos tenían. Solamente para responder teléfono me colocaron en una nómina mensual que no era mucho dinero, pero era lo que más me había ayudado. Y me ayudaron ellos y un amigo especial que él sabe que le estoy haciendo la filmación para un familiar de él. Entonces me, me operó y ya operado y todo, ya empecé nuevamente a trabajar, ya nuevamente empecé a dictar clases, nuevamente empecé a mis asesorías, las cosas que tenía, ¿sí? Y nuevamente me volví a involucrar en la vida laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que les sigo comentando lo de los ojos. Pues lo de los ojos ya mejoré, al menos ya fue el alivio más grande poder ver, un- poder ver de nuevo. Entonces, ¿qué pasó? Que empecé otro problema con la parte de la diabetes. No se me subía el azúcar, se me empezó a bajar. Entonces quedaba yo con esto trabado, quedaban las manos, se me encogían. Mejor dicho, me bajaba el azúcar, me llegaba a bajar el azúcar a 30, 35. Entonces, para el hospital. ¿Qué pasó? Que pues me normalizaban nuevamente y entonces me empezaron a hacer exámenes nuevamente y me dijeron, me cambiaron la insulina no por otra marca, sino por la misma marca, pero que fuera insulina nueva. Me coloqué la insulina y siguió bajándose. Se bajó el azúcar otra vez, se bajaba nuevamente el azúcar. Recuerdo que siempre tenía que mantener una botellita de Coca-Cola conmigo o cerca donde me pudiera tomar un vaso de Coca-Cola me normalizaba. ¿Sí? Entonces, por la cantidad de azúcar que tiene la gaseosa me normalizaba. Entonces, me quitaron una dosis de insulina, me dejaron 3 al día. Nada, seguía bajándose. Me bajaron otras dos. Nada, seguía bajándose. La dejaron cada tercer día, seguía bajándose. Y exámenes donde el endocrino y no. Siempre para abajo. Me la dejaron cada tercer día. Y tampoco. Entonces me dijo, no se vuelva a colocar esa cosa. Me dijo el médico, aunque dijo de otra palabra vulgar que no la voy a decir. Pero no se vuelva a colocar eso. Entonces, ¿qué pasó? Que pues no me coloqué más insulina. No me coloqué más insulina. Me tenía que chuzar los dedos, me tenía que chuzar antes del desayuno, después del desayuno, antes del almuerzo, después del almuerzo, antes de la comida, después de la comida. Eran 6 chuzones al día en los dedos, tomándome la glucometría. ¿Sí? Entonces, ya. Y luego, pues tenía el problema de los riñones. Fui a los riñones y en los riñones eh,
tenía un control, ¿sí? Y la doctora me dijo, le cuento que los exámenes llegaron mal, hay que repetirlos. Sacar una cita y eso que no es como ahora. Era un problema todavía. Ya se empezó a sacar una cita, entonces me dijo, no, vaya y yo lo atiendo el próximo sábado. Fue un lunes la cita y me dijo, el sábado lo atiendo. Venga el sábado, pero repita los exámenes. Repetí los exámenes y llegué el sábado allá y se puso a mirar esos exámenes, a comparar como con otros. Dijo, imposible. Dijo, imposible. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, usted tenía su función renal en 35 y en este momento la tiene en 48. ¿Cómo subió en 2 meses de control? ¿Cómo subió? ¿Qué tomó? Yo le dije, pues nada, yo he tomado lo que me han dicho porque yo sí, después de que estuve enfermo, hice caso a la comida, a las dietas, hice caso a tomarme la medicina a tiempo, a tomar agua, todo lo hice caso, yo me ayudé, pero de todas formas era primero lo de la retirada de la insulina y segundo ahora la señora que me dice eso, la doctora, me dijo, ¿y qué pasó? Dijo, ¿qué ha tomado? Cuénteme qué ha tomado. Le dije, nada. Pero qué raro ha hecho usted. Dijo, nada, toda la medicina. Lo único que le cuento es que yo, así de raro que haya hecho en mi vida, me acerqué a Dios. Me he acercado a Dios. Esta señora era una señora por ahí, yo creo que unos 65 años, ¿no? Más o menos. Y me dio la mano y me dijo, eso tiene que ser. Eso tiene que ser. Entonces todo esto me dio más ánimo para seguir adelante, ¿sí? Cuidando mi salud y sobre todo cerca a Dios, cerca a Dios. Entonces, lo mío no fue un milagro. Que un milagro, yo decía un milagro es que llegó y va en una silla de ruedas y fue a un sitio de esos y se paró, porque vi gente que se paró de una silla de ruedas, sí la vi. Entonces yo decía que eso era un milagro, pero no, lo mío fue un milagro. Lo mío fue un milagro, pero fue un milagro como un milagro cuidándome y ayudándome yo y con la ayuda sobre todo de la mano de Dios. Entonces yo eso es lo que tengo yo para comentarles. Si uno se acerca a Dios, si uno está con Dios, si uno no le echa la culpa a Dios, ¿sí? Si uno no culpa a Dios de todo lo bueno, de lo bueno y también lo culpa sobre todo de lo malo, si uno siempre está agradeciendo con Dios, Dios lo tiene en cuenta y sobre que todo Dios se da él tiene sus herramientas para traerlo a uno cerca. Entonces, uno está enfermo en este momento y los que están enfermos y estamos enfermos, confíen en Dios. Dios nos está dando la mano. Y estar enfermo de pronto también es que estamos nosotros acortando el tiempo que nos va a tocar al otro lado, estar en un purgatorio, ¿sí? Estar purificando nuestra alma de pronto con esos dolores, con todo ese sufrimiento que estamos teniendo en este momento. Nosotros lo que estamos es llegando más cerca al reino de Dios. Entonces, yo este testimonio es la primera vez que lo grabo. He estado dando el testimonio en varios grupos ya, pero les digo, confíen en Dios, no aparten a Dios de su vida, acérquese nuevamente a Dios y Dios nos va a dar la ayuda, la mano y sobre todo que Dios nos está de pronto a los que hemos estado enfermos y hemos estado sufriendo, nos está dando la oportunidad de en esta vida pagar lo que tenemos que pagar en otra parte para purificar nuestra alma y llegar al cielo. Entonces, que tengan, que tengan paciencia más de la que han tenido y un gran abrazo y que esto les pueda consolar y servir de alguna ayuda. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.